A finales del siglo XIX sucedió que un señor llamado Richard Dreyfuss fue enjuiciado en Francia. Él era de ascendencia judía y él era un militar. Se le acusó en Francia de haber pasado, de hacer espionaje, pues, y de pasar la inteligencia a los alemanes, y se le condenó. Después pues existieron evidencias que mostraban que él no tuvo nada que ver con eso y que otra persona no perteneciente a la raza judía había sido el que había pasado información a los alemanes. Y sin embargo hubo mucha reticencia para reabrir el juicio. Cuando se reabrió, él volvió a ser sometido a juicio, pero se le volvió a encontrar culpable. Y a pesar de haber sido encontrado culpable, la fórmula que se encontró fue que se le condonaría la pena y además se le permitía regresar al ejército francés, donde pelearía con Francia la Primera Guerra Mundial. Y vendría a fallecer más o menos en la década de los 30 sin que realmente se haya esclarecido cuál fue la verdad sobre su caso. Ese caso fue muy conocido en Europa como el asunto o el caso Dreyfus. Sin embargo, el tema dejó mucho de qué hablar, sobre todo en la Europa hasta prácticamente mediados del siglo XX. O sea, por un lado estaba el tema de si realmente era culpable o inocente. Las opiniones en eso están muy divididas. Y por el otro, pues es una muestra de el claro sentimiento antisemita que existía en Europa incluso desde antes del siglo XIX. Listo, entonces había una necesidad urgente de parte de los países europeos, de parte de los Estados Unidos, básicamente del mundo occidental que manejaba el mundo en ese entonces, de darle su propia tierra a Israel. Antes de pasar de pensar en este tema de Medio Oriente, se alcanzaron a ventilar algunas otras propuestas, porque pues lo importante era que Israel pudiera tener, o que los judíos pudieran tener un sitio, un país propio, por ponerlo de alguna manera, y se alcanzó a ventilar la posibilidad de, esto es un chisme histórico, de que ese sitio estuviera aquí, por acá en el sur de la Argentina. ¿Por qué? Porque esta zona de acá tiene la gran ventaja de que son grandes extensiones de tierra que en su mayoría están deshabitadas. Entonces, en esa época, estamos hablando del año 48, haber metido a Israel por acá, pues hubiera permitido resultado la creación de un Estado israelí. Varios problemas surgieron a esto. El primero, pues, es que en esos momentos el gobernador argentino, el presidente argentino, era el general Juan Domingo Perón, quien era más bien afín al régimen nazi y no vio con muchos buenos ojos la idea, pero en todo caso para la mayoría de los líderes judíos pues solo había un sitio aceptable para ellos tener su país, y es la tierra que según ellos les había sido prometida desde el principio por Dios, es decir, acá, esta tierra de acá. Entonces, pues ni modos. ¿Cuál era el problema, o cuál es el problema grande que tenían con crear el Estado de Israel acá? Pues el hecho de que esto ya estaba habitado por los descendientes de esos musulmanes que habían sacado a los judíos para hacerse con Jerusalén, o sea, los palestinos. Y ahí es donde empieza todo el problema que actualmente tenemos con Israel, actualmente tiene Israel. Cuando deciden empezar a emigrar, o sea, como que se fomentó una migración masiva, sobre todo de Europa, de miembros de la comunidad judía, para que se empezaran a asentar en Israel. Y una vez pues tenía la población suficiente, se reconoció el Estado de Israel a nivel internacional. Y es importante para los que no sepan sobre estos temas, para que aclararlo. Para que un Estado exista, o sea
o pueda ser considerado un Estado necesita el reconocimiento internacional, necesita que los otros Estados reconozcan que esta unidad política es un Estado, y eso fue lo que pasó con Israel. En el momento en que todos los judíos se empezaron a asentar muy rápidamente, tanto Estados Unidos como los países europeos como la Unión Soviética reconocieron el Estado de Israel. El tema es que al reconocer el Estado de Israel, pues obviamente adentro quedan los palestinos. Y los palestinos pues entonces se quedaban prácticamente sin Estado, quedaban al margen, a merced del Estado israelí. Y eso era un problema. Lo fue desde un principio porque desde el momento en que empezó a existir la emigración masiva, pues los palestinos, que eran los habitantes que ya estaban acá, empezaron a tomar eso como una invasión. Y eso obviamente tuvo implicaciones importantes para los vecinos también. Hay que hablar sobre un tema, o bueno, no, o sea, sí, hay un tema regional acá con respecto a el tema de Palestina, y es que el tema de Palestina no es el tema de Palestina sola, porque los palestinos son árabes, son maometanos, y son considerados por los países vecinos, que son todos maometanos, pues casi como hermanos, mientras que Israel para ellos es un invasor. Resulta que en el año de 1948 prácticamente, cuando se gesta el Estado de Israel, y se da este problema porque los palestinos pues no aceptan pues la llegada de estos israelíes. Obviamente hay una reacción violenta por parte de los palestinos. La ONU, la idea que ventiló en esos momentos, la idea que se manejó fue esta. Perdón, está el mapa acá. Fue básicamente esta: manejar el concepto de los dos estados, entonces que Israel fuera un estado en toda la parte y tuviera jurisdicción sobre toda la parte blanca, y Palestina pues tuviera jurisdicción sobre toda esta parte de acá y sobre la franja de Gaza. La franja de Gaza tiene una particularidad. Ahora, el tema de la franja de Gaza es complicado porque en esto tiene mucho que ver Egipto. Los egipcios acá, este cosito acá es la franja de Gaza. Resulta que desde el momento en que Israel se asentó y ya se empezó a ser reconocido como Estado, pues la franja de Gaza acá vivía una gran cantidad de población que tenían vínculos muy fuertes con los egipcios, eran de prácticamente de ascendencia egipcia. Entonces, lo que hace el gobierno egipcio al momento es tomar posesión de la franja. Con lo cual los egipcios gobernaron por la franja durante un tiempo. Los israelíes eso no lo aceptaron. Finalmente se permitió que la franja tuviera autonomía, pero este pedacito de acá pues sigue siendo considerado un pedazo independiente musulmán en el mejor de los casos. Aquí, digamos, aquí en la franja de Gaza hay todos los problemas del mundo, hay mucha gente hacinada. Los palestinos, digamos, como una especie de estrategia para contrarrestar la migración judía, tuvieron como una especie de práctica demográfica según la cual las familias podían tener 7, 8 y más hijos. Entonces el crecimiento exponencial de gente tanto en la franja de Gaza como en Palestina es muy alto. Entonces aquí tenemos una gran cantidad de hacinamiento, junto con, de acuerdo con las estadísticas. Bueno, entonces estamos acá en el Observatorio, esto es de la Universidad de Barcelona, Fundación Solidaritat Universidad de Barcelona, con lo cual da uno bastante tranquilidad con respecto a la información recolectada. Y entonces tenemos que Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados, que es muy poco, la verdad, es chiquitico. Entonces aquí en población tenemos que tiene 1,85 millones de personas,
con lo cual es como la tercera unidad más densamente poblada del mundo. Además, con lo cual estos 1,85 millones de personas dependen de lo que les entre por Egipto, si Israel permite la entrada de alimentos, o los que les entre por el océano, por el mar Mediterráneo, acá, por acá o por acá, para recibir comida, porque ellos no la pueden producir. Y obviamente, debido a la situación de seguridad, pues no es que haya mucha inversión, y por ende aparentemente, bueno, estamos acá en el factbook de la CIA, aparentemente sí estaba la franja de Gaza. Entonces tenemos que su PIB creció al menos 15,2%, su Producto Interno Bruto, su PIB es de apenas 2.938 mil millones de dólares. Por acá debe estar la fuerza laboral. Una tasa de desempleo del 27% de esa población, o sea, si son 1.000.000, estamos hablando de casi 300.000 personas desempleadas. Tiene 30% de las personas, de sus habitantes, por debajo de la línea de la pobreza. O sea, es una situación bastante complicada la de la franja de Gaza. Entonces, volviendo al tema histórico, Egipto entra y toma posesión de la franja, después se salen, pero la franja sigue siendo una especie de protectorado de las naciones árabes. Y esa es la razón por la cual, ahorita hablo en más detalle de eso, Israel tampoco puede entrar ahí a hacer lo que se le dé la gana. Ya ahorita miramos el conflicto actual con más detalle. Palestina, que está por acá, miramos el mapa otra vez, que es todo esto de acá, pues ya es un espacio de tierra muchísimo más grande. Pero pues, como lo estaba comentando al principio, se reconoce como Estado Israel, pero realmente no se le da ningún tipo de estatus a Palestina realmente como Estado. Entonces, técnicamente hablando, todo esto que llamamos de Israel, aquí hay un problema que es fundamental para este conflicto, y es el tema de Jerusalén. Vamos acá otra vez, aquí en Google Maps, entramos a Jerusalén. Jerusalén tiene una particularidad. Entonces Jerusalén tiene una particularidad y es... Entonces Jerusalén tiene una particularidad, aquí estamos en Jerusalén, y es que es el sitio donde confluyen las 3 de las 5 religiones más importantes del mundo. Entonces, acá tenemos que esta parte de acá es el muro de las lamentaciones. El muro de las lamentaciones, esta parte de acá. Este muro para los judíos es supremamente importante porque es la única pared que queda en pie del famoso Templo de Salomón. El famoso Templo de Salomón, como se puede ver, ocupa todo este espacio acá, toda esta área de acá. Y para los judíos sería muy importante poderlo reconstruir. Pero el problema es que, como se puede ver acá, está la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es supremamente importante para los árabes, para los mahometanos, porque se cree que fue el sitio en el cual Mahoma ascendió al cielo. Entonces, para los árabes este es como el tercer sitio más importante después de Medina y la Meca en materia religiosa. Y acá mismo, pues que no me encuentro ahora, está Gólgota. Aquí tenemos el Monte de los Olivos, que era donde Jesús generalmente iba a orar, y fue donde lo arrestaron, donde lo encontraron, donde pues en la Biblia aparece ofreciéndole el cáliz a Dios para pues como símbolo de su sacrificio. Y vamos a ver dónde está Gólgota, que también está por acá.
acá estamos, acá está el Santo Sepulcro. Entonces pues está un poco alejado, pero pues igual está dentro de la ciudad. Entonces, como se puede ver, el problema de quién se iba a quedar con la ciudad, quién iba a administrar la ciudad, que fue exactamente el mismo problema que hubo en las cruzadas hace 1000 años, es el mismo que se tenía que definir incluso desde el momento en que se creó el Estado de Israel, quién va a manejar la ciudad. Si lo manejan los árabes, si lo manejan los judíos, si lo manejan los cristianos, cómo se va a garantizar, digamos, justicia en materia del acceso al culto y en materia de respeto, digamos, como de equidad, de convivencia entre las tres religiones dentro de la ciudad. Todo este tipo de cosas han estado en el fondo del meollo del problema entre palestinos e israelíes, porque los palestinos consideran que si los israelíes, que supuestamente son el Estado, administran la ciudad, pues ellos no van a tener ninguna garantía con respecto a todas sus peregrinaciones y el respeto por su religión, pero además de eso, el respeto por su justicia, digamos, en materia de acceso a servicios públicos, en materia de que no los van a desplazar para permitir que entren más asentamientos judíos. Entonces eso ha sido un problema, y es un problema que no se ha podido resolver aún hasta el día de hoy. Esto explica por qué se causó tanta indignación, y el problema que estamos viendo ahora es por la evacuación, el desalojo pues de una comunidad de árabes que estaban viviendo en el occidente de esta ciudad. Precisamente por eso, porque en el fondo hay un reclamo, digamos, de cómo se va a garantizar la justa, digamos, distribución, y cómo se va a garantizar la vida, la moradía, pues la estadía de los árabes en Jerusalén, si queda en manos de los judíos. De la misma forma, si Jerusalén quedara en manos de los palestinos, cómo se garantizaría que los judíos van a poder vivir tranquilamente ahí. Y como no existe la posibilidad de dar una garantía con respecto a ninguno de los dos, entonces eso es lo que hace tan complicado, digamos, el problema a resolver con respecto a judíos y palestinos. Entonces, teniendo todos estos problemas, la ONU lo que hizo como un principio fue manejar el concepto de los dos estados con una distribución de Jerusalén que fuera lo más, por decirlo de alguna manera, lo más equitativa posible, con la dificultad que tenemos de que el templo de Salomón queda exactamente donde está también la mezquita de Al-Aqsa. Y para eso, pues la ONU propone la creación de, digamos, de la posibilidad de darle a los palestinos la autonomía, digamos, sobre este territorio de acá, pero en ese momento, ya es cuando se forma el problema regional, y sobre todo los egipcios son los que más han incidido en esto, más influencia han tenido en esto, deciden no esperar, digamos, a estas soluciones más institucionales y proceder con las vías de hecho. Y desde ese entonces, desde 1948, Egipto estuvo atacando a Israel constantemente en una serie de guerras que vinieron a terminar con Yom Kippur. Si mal no estoy, fue la última, cuando definitivamente Egipto es derrotado. Lo mismo que Siria, aquí en el norte. En Yom Kippur lo atacan. Yom Kippur es una fiesta sagrada de los judíos, y mientras estaban en la fiesta, pues los sirios aprovecharon para atacar por acá. Por acá hay una cosa que llaman los Altos del Golán. Mientras que los egipcios atacaban por acá. Esa fue la última confrontación que hubo. Israel ganó finalmente, termina haciendo que los egipcios se replieguen y los sirios también. Y desde entonces conflicto internacional en realidad no ha habido, por el problema con Palestina pues no se pudo solucionar, porque cuando iban a implementar
esta idea de tener los dos estados, pues empezaron los conflictos y fue necesario que Israel mantuviera el control sobre todo el territorio, sobre todo lo que se considerara su territorio nacional para mantener sus fronteras. Por eso fue que no se pudo avanzar durante mucho tiempo en la resolución del conflicto árabe palestino-israelí por medio de la separación de dos estados. Eso solo se vino a dar hasta los 90 en lo que se llamaban los acuerdos de Oslo. Ahora hay un tema importante, y es que técnicamente hablando, en los acuerdos de Oslo se logró la separación de los dos estados, que es esta, la separación de los dos estados, el reconocimiento de la Franja de Gaza también, y se lograron acuerdos. Pues no se lograron acuerdos, lo que se dijo es que se iba a negociar. Estamos hablando de mediados de los 90, al 94 más o menos, que se iba a empezar a negociar el tema de Jerusalén. Ahora, el tema de Jerusalén no es el único problema, también hay otro problema, hay varios problemas de hecho, pues estos son los dos más importantes, pero hay un problema muy importante también, y es el acceso al agua. Como ustedes pueden ver, toda esta zona es desértica. Entonces, las comunidades que sobreviven acá necesariamente tienen que sobrevivir es con acceso al agua. ¿Quién va a tener el control sobre los recursos hídricos? También es un problema, porque quien tenga el control pues muy seguramente va a privilegiar a su propio pueblo por encima del otro, y esto en una zona desértica es tremendamente complicado. Entonces tenemos también este problema del agua. ¿Quién va a tener aquí acceso a actividades y quién va a tener acceso acá? Claro que este es el Mar Muerto, si mal no estoy. Este es el Mar Muerto, esto no sirve. Peor aún. Entonces, ¿quién va a controlar Tiberíades? Acá, el Mar de Galilea. Esto acá es como la mayor reserva hídrica de agua del país, entonces controlarla, el control, una vez más, ¿qué garantía se tiene de que ambos pueblos van a recibir el recurso hídrico de manera equitativa? En el 94, en todos estos acuerdos lo que se llegó fue a una voluntad de negociar, y se estableció el estado, la solución de los dos estados, entonces que Palestina sería un estado, Israel sería otro. Pero hasta el día de hoy esa negociación no ha terminado, es decir, tendrían que negociar cuáles son los límites del Estado palestino, y eso hasta el día de hoy, o sea, técnicamente hablando, todavía están negociando. Pero pues como se puede ver, esa negociación, mientras la negociación no se dé, pues seguramente seguirán los conflictos. Ahora hay que considerar una cosa, y es que como la negociación no se ha dado, Palestina, en el momento en que se definan las fronteras, pues Palestina sería técnicamente un estado, pero como no se han definido, Palestina técnicamente todavía no es un estado. Israel sí lo es. Israel tiene un ejército, y aquí hay un hecho fundamental para reconocer, y es que Israel tiene un desarrollo formidable en materia armamentística. Es uno de los países más desarrollados en materia armamentística del mundo. Tienen su propia empresa de desarrollos militares en materia de armamento, son demasiado avanzados. La correlación de fuerzas, digamos, entre los palestinos, que no tienen siquiera un ejército, y los israelíes, o peor aún, entre la Franja de Gaza y los israelíes, pues es como un ratón contra un elefante, porque Israel tiene toda la superioridad del mundo. Ahora, entonces, si la lógica fuera así, un extremista podría decir, entonces, ¿por qué Israel no invade Palestina, acaba con los palestinos y acaba con Gaza? Aquí ya salimos del campo de la historia, porque ya prácticamente hicimos una revisión de todo lo que había pasado y cuál es la situación histórica hasta el día de hoy. Ahora empecemos con relaciones internacionales. Hay una teoría de las relaciones internacionales, que es a la que yo escribo, que es la teoría de la sociedad internacional, es decir, que todos los países están dependiendo de también un sistema internacional, una sociedad internacional, que es la que de cierta manera restringe o constriñe su forma de actuar. Entonces Israel, por más potente que sea, por más poderoso que sea, no puede aplastar Gaza ni puede aplastar Palestina, porque si bien es cierto que su poderío militar se lo permitiría, las implicaciones geopolíticas para la región serían impensables. En la región hay cuatro
digamos, grandes jugadores que pueden significar para Israel un problema serio en materia de su seguridad. Por acá tenemos a Egipto, por acá tenemos a Arabia Saudita, acá tenemos a Irán y acá tenemos a Turquía. Anteriormente, Siria e Irak también jugaban un papel preponderante, pero pues como todos sabemos, Irak está seriamente devastado, pues está cerca de ser un estado fallido después de lo que pasó con Saddam Hussein. Irak no está en ninguna posibilidad de hacer absolutamente nada, ni siquiera tiene armas nucleares. Se creía, como se recordará, en el gobierno de George W. Bush se manejó mucho este discurso de que Irak tenía armas nucleares y que por eso era que había que invadirlo, pero pues los expertos de la ONU, por más que investigaron, no encontraron absolutamente nada, así que Irak, digamos, no pesa. Y Siria tenía armas químicas. Bashar al-Assad las tenía, pero Bashar al-Assad lo que hizo fue que las utilizó contra su propio pueblo en la guerra que todavía estamos viendo en Siria. Entonces, fuera de que está en una situación complicada, pues el uso de armas químicas contra su propio pueblo obligó a que la ONU trajera expertos a Siria para asegurarse de que el gobierno sirio no tuviera más armas de destrucción masiva. Ya eso fue certificado, ya se quedaron sin armas de destrucción masiva y además están en medio de una guerra civil. Así que Siria tampoco tendría cómo reaccionar. Sin embargo, si Israel decidiera avanzar contra Gaza o contra Palestina, la posibilidad de que estos 4 países superen sus diferencias, porque los 4 tienen grandes diferencias, puede ser muy alta. En esto pues hay que hacer una aclaración. Todos estos países, Egipto, Arabia Saudita, Irán y Turquía, tienen una importante población mahometana. Son países mayoritariamente mahometanos, pero dentro del mahometanismo hay una división muy grande, hay un cisma, como lo hay en el cristianismo entre los cristianos de Oriente y los católicos y todas las ramas que ahí se derivan. En el Islam hay algo parecido entre chiitas y suníes. Irán es suní, mientras que Irak y Arabia Saudita son chiitas. Esa diferencia es una diferencia inmensa entre ellos, pero como Israel es un invasor, en el momento en que Israel llegara a avanzar sobre Palestina o llegara a avanzar sobre Gaza, pues esas diferencias podrían ser puestas a un lado. Vale la pena mencionar que esa es la razón por la cual, si uno mira cuál es la naturaleza del conflicto actualmente, lo que están haciendo es lanzar cohetes de aquí para allá y cohetes de allá para acá y no pasa nada más. Israel no invade, Gaza no tiene tampoco cómo invadir, cómo entrar, y si entraran pues Israel los repelería fácilmente, pero Israel tampoco puede entrar a Gaza. Entonces lo que están haciendo, la naturaleza del conflicto, es lanzarse cohetes de lado a lado con las víctimas que eso traiga, que eso conlleve. Si uno mira ahora, esto con respecto a Gaza, con respecto a Palestina, pues básicamente es cuestión de entrar a YouTube y ver los videos de la Intifada, como pues básicamente con palos y piedras los palestinos se defienden contra los tanques israelíes. Hay mucho uso de las tácticas de guerra irregular, básicamente actos de terrorismo, mucho uso de las estrategias del suicidio, del acto suicida dentro de la creencia religiosa árabe. El concepto de cielo que ellos manejan es el Jinnah, según el cual si mueres un mártir, en lo que te espera en la otra vida es un castillo propio donde, entre comillas, manan ríos de leche y miel y tendrás acceso a 72 vírgenes. Entonces, esa promesa de vida en el más allá durante muchos años fomentó esta actividad de entrar a sinagogas y a sitios de alta concurrencia de ciudadanos israelíes con bombas atadas al estómago para sacrificarse por Alá. Entonces,
esta, digamos, es la naturaleza del conflicto árabe-israelí. También obviamente, hay un claro componente religioso. Vale la pena mencionarlo, el Islam como tal se concibe como una religión de paz y los hechos demostrarían que lo es. El Islam es prácticamente la religión más grande del mundo, pues la más poblada. Son 3,2 mil millones de personas más o menos los que siguen los maometanos, mientras que el cristianismo en su totalidad, sus diferentes versiones, suma más o menos 2,5 mil millones de personas. Pero de esos 3,2 mil millones de personas no están en guerra con el cristianismo, solo son sectas bastante extremistas. El Islam en general sí es una religión de paz. Lo que pasa es que hay varias interpretaciones con respecto a la relación que se maneja con el judaísmo y que se maneja con el cristianismo. Muy tristemente vemos no solo en Israel, sino aquí en Irak pues tenemos el problema de los yazidíes, y aquí en Etiopía aquí abajo en Etiopía tenemos el problema de los cristianos. Etiopía tiene una fuerte concentración de población cristiana, pero también tiene una fuerte concentración, pues aquí pues el maometanismo, el islamismo entró con mucha fuerza, entonces hay mucha persecución a los cristianos en estas zonas. Entonces sí, o sea, hay un fuerte componente, además de los componentes que acabo de mencionar, un fuerte componente religioso en el problema. Y bueno, entonces, ¿cuál es la situación, digamos, de estas cuatro grandes potencias? Y ya con eso terminaría el análisis de lo que es el conflicto palestino-israelí. ¿Cuál es la situación de estas cuatro grandes potencias? Pues miremos primero a Egipto. Egipto, como lo venía diciendo durante muchos años, se enfrentó en varias ocasiones al ejército israelí. Al final Egipto perdió. Ninguna de estas, vale la pena decirlo, ninguno de estos cuatro países, que son como los más fuertes de la región, tendría un incentivo suficiente para actuar por sí solo contra Israel. O sea, el caso de Egipto es clarísimo. Egipto, el costo político de volver a mandar un ejército contra Israel es muy alto, sobre todo porque hay una gran probabilidad que con lo fuerte que se encuentra Israel en estos momentos, Egipto no tenga cómo hacerle frente. De hecho, pues los que han seguido la noticia recientemente saben que pues, hay un tema de inestabilidad política muy fuerte, que en estos momentos está sufriendo de un tema de inestabilidad política muy fuerte. Obviamente la superioridad militar en desarrollo de armamento de Israel es muy grande. Entonces, los egipcios, digamos, no tienen mayor incentivo para marchar sobre Israel actualmente, a menos que Israel decida marchar sobre Gaza. Eso sería la única razón por la cual Egipto se movilizaría, pero de lo contrario no lo haría. Obviamente hay que tener otros temas que ya son temas más macros, más a nivel universal, más a nivel mundial, pero por el momento quedémonos en el tema regional. Arabia Saudita es chiita, pero Arabia Saudita tampoco tendría, primero, en materia de fronteras, Arabia Saudita no tiene frontera directa. El único de los cuatro que tiene una frontera directa con Israel es Egipto. Como se puede ver, ir a Arabia Saudita, si quisiera marchar sobre Israel, pues tendría que pasar por Jordania, y vaya uno a saber si Jordania le da paso a las tropas. Eso no es tan fácil. Permitir el paso de tropas extranjeras por territorio nacional no es fácil en ninguna parte del mundo, y mucho menos acá. Arabia Saudita lo que tiene es una buena flota de aviones que podría utilizar para bombardear Israel. Pero pues los israelíes también tienen una buena flota de aviones. Hay que tener presente que Israel también tiene un escudo de misiles, que es lo que ha estado utilizando contra los misiles que le lanzan de Gaza. Pero Arabia Saudita además tiene el hecho de que pues hay una relación muy cercana con Estados Unidos, y pues bajo ese punto de vista pues Estados Unidos no tiene la más mínima intención de que haya algún tipo de conflicto entre Arabia Saudita e Israel. Entonces esa relación se mantiene más bien fría, con muy pocas probabilidades de que
Arabia Saudita marche. Además hay una enemistad tremenda con el siguiente gran la siguiente gran potencia de la región, que esto sí hay que decirlo, digamos, es el que más ganas, digamos, tendría de hacer algo contra Israel, sería Irán. Pues los iraníes son suníes, los árabes son chiitas. Por mantener, digamos, hay una competencia brutal y feroz por mantener, digamos, la hegemonía a nivel regional entre ambos. Por decirlo menos, se odian. Básicamente Irán y Arabia Saudita, una vez más, si Israel hiciera algo contra Palestina o hiciera algo contra Gaza, pues esos odios podrían quedar a un lado para enfocarse en atacar Israel. Irán no solo tiene el cuarto ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo, porque Irán, después de lo que pasó con Estados Unidos, prácticamente ha dedicado gran parte de sus ganancias a fortalecer su ejército, sino que además tiene una de las mayores reservas petroleras también del mundo. Y por si fuera poco, Irán también tiene desarrolladas armas nucleares. Irán tiene misiles nucleares. En varias ocasiones Irán ha mostrado esta disposición de utilizar los misiles nucleares contra Israel. Israel pues tiene su escudo de antimisiles, pero por lo que se pudo ver recientemente en Hamas, los escudos que le están tirando los misiles que le están tirando de la franja de Gaza, hay unos que sí los intercepta, pero sí se les ha logrado pasar. Hay un par que se les ha logrado pasar. Eso con una ojiva nuclear, pues ese riesgo no se podría tomar. El problema de Irán es que pues ellos no pueden marchar sobre Israel, porque pues aquí obviamente está Irak. Irak no los va a dejar pasar, porque pues obviamente aquí también hay una rivalidad de años atrás. Entonces pues movilizar al ejército no sería posible, pero sí podrían hacer bastante daño con su aparato nuclear. Y finalmente tenemos a Turquía. Turquía pues tiene también una fuerza aérea formidable, la de los turcos. Erdogan es un líder que es impredecible. Los turcos, digamos, realmente tienen otras prioridades en estos momentos. A diferencia de los iraníes, que para los iraníes Israel es bastante importante, para los turcos realmente tienen pues el tema que siempre han tenido con Armenia, pues que eso sí, por eso sí es pues, una situación que muy difícilmente se va a poder resolver. A ver, ¿dónde está Armenia? Acá. Tienen pues el tema con Armenia, de la matanza de armenios, que eso pues va a ser es difícil resolver. Pues tienen obviamente una situación muy tensa. Erdogan siempre ha tenido una situación muy tensa con Putin aquí arriba, y pues ellos igual no renuncian, a pesar de que ya cada vez es más difícil, pero Erdogan igual no renuncia a ser parte de la Unión Europea. Eso obviamente se vendría por el piso, pues porque Turquía igual sigue haciendo el trámite, o sea, eso todavía está en trámite, la entrada de Turquía a la UE. Eso se vendría al piso en caso de que Turquía llegue a utilizar su fuerza aérea, porque Turquía, como se puede ver, tampoco tiene ejércitos, y para pasar lo que haría pasar por Siria, y Siria no lo va a dejar tampoco. Entonces lo único sería un ataque aéreo. Eso sería a nivel regional. Hay que tener en cuenta dos cosas. Básicamente las dos fuerzas preponderantes de Palestina son Hamas y Al-Fatah. Son como las dos grandes fuerzas político-militares que hay en estos momentos. Los palestinos tienen derecho a ser como pues más o menos un estado. Ellos tienen sus propias autoridades y tienen derecho a hacer sus propias elecciones. Una de las situaciones que se cree que también ha ayudado a fomentar este conflicto es que Al-Fatah, que es la facción que actualmente se encuentra en el poder con Mahmoud Abbas, ha dicho que piensa retrasar las elecciones palestinas, hasta que Israel no garantice que los palestinos van a poder vivir tranquilamente en Jerusalén. Y eso obviamente a Hamas, que es la otra facción que digamos, está en competencia por el poder en Palestina, pues no le ha caído para nada bien. Esto pues no se había hecho en 15 años, y esto no había pasado en 15 años,
y claro, esto obviamente también ayuda a generar fricción y dificulta que el problema se solucione. Ahora, la última que valdría la pena mirar es a nivel internacional, es decir, Europa y Estados Unidos, Rusia, China y demás, y las demás potencias. Obviamente todos tienen sus intereses acá, cada uno tiene sus intereses, sus diferentes intereses, pero la otra razón por la cual Israel sabe que no puede actuar sobre Gaza ni sobre Palestina es precisamente por los claros costos en derechos humanos que eso tendría, que implicarían obligatoriamente una reacción incluso hasta de sus mismos aliados. Entonces la posibilidad de que Israel avance sobre Gaza o que avance sobre Palestina pues es nula, porque Estados Unidos no tendría cómo defender eso. Y entonces lo que está haciendo Estados Unidos básicamente a lo que juega es a tratar de mantener el frágil sistema geopolítico, al frágil balance geopolítico que se está manteniendo actualmente, de tal manera que pues las cosas sigan funcionando como están funcionando. Si hubiera una muy hipotética unión entre Turquía, Egipto, Arabia Saudita e Irán contra Israel, el otro factor que entraría en juego sería el petróleo, porque es muy probable que los precios del petróleo se se disparen de los Estados Unidos. Eso no le conviene, porque estamos hablando de entre Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, pues está la mayor cantidad de producción de petróleo del planeta. Entonces pues obviamente a Estados Unidos no le conviene por absolutamente nada que este sistema geopolítico actual en el cual estas cuatro potencias se encuentran, digamos, en una especie de competencia, de rivalidad entre ellas, y que Israel conviva de alguna manera con la Franja de Gaza y con Palestina, es la situación, digamos, más deseable a nivel geopolítico. Pero entonces el problema es cómo pueden convivir, cómo hacer para que convivan en la Franja de Gaza, Palestina con Israel, sin que se maten entre ellos. Ese es como el gran problema y el gran quid del asunto y del conflicto palestino-israelí. Bueno, espero que esto haya sido de alguna ayuda para entender qué es lo que está pasando entre Palestina e Israel, y espero que les haya gustado o que por lo menos les haya servido, haya aclarado algunas dudas. Gracias y nos vemos a la próxima. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y si te gustó mi video, compártelo y no olvides hacer clic en la campanita. Nos vemos en la próxima.